Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Después de recibir la llamada telefónica de Baran, dice que tenemos que regresar esta noche. ¿Por qué Dylan se quedará un poco más? Baran dice que tenemos que volver a hacer negocios. Dylan dice que si tenemos que regresar, hay un problema de seguridad. Baran dice que no debemos apresurarnos, que regresaremos por la noche. Dylan dice que estoy seguro de que no está relacionado con el trabajo. Frat llega a la costa. Rose viene y se sienta a su lado. Rosa se disculpa. Iba a decirlo, pero tenía miedo. Tenía miedo de que pensaras lo peor de todo. Rose, también nos harán otras pruebas. Dice que buscamos soluciones. Frat dice que ya veremos. Lamento no poder ser padre. Lamento haberte hecho pasar por esto. Ella dice porque te quité la oportunidad de ser madre. Rose dice que no digas eso. Frat dice que quiere estar solo. Deja a Gul. Baran llama a Dylan. Dylan pregunta si tienes mucho trabajo. Baran dice que mi trabajo está hecho. Dice que está a su servicio hasta que se vaya. Hice galletas, Dylan. Dice que es tu turno. Baran dice que esas galletas no parecían polluelos. Baran llega a Dylan. El clima y el lugar son adecuados. Dice que la cometa volará. Dylan intenta prepararse con alegría. Hassan viene a la cocina. Le pide a Hizem la llave de repuesto de la habitación. Mientras tanto, Kudret se acerca a él. Dice que no se entregarán a nadie llaves de repuesto de las habitaciones. Cuando Hizem no entiende, Kudret dice que no se lo des a nadie sin preguntarme. Hassan dice, déjame cuidar de mi madre. Del otro lado, la señora Sabia llama a Dylan. Necesita preparar un informe para su proyecto. Mientras prepara esto, Baran también cuidará de su coche. Dice que me avises si Miran se despierta. Mientras Arun está en el restaurante, llega Cevdet. Hablamos un poquito. Arun dice que no queda nada de qué hablar. Arun tomó una siesta. Dijo, no entregaré a mi hija. Cevdet no tiene nada que ver contigo. Le tiene mucho cariño a su hija. Dice que la palabra matrimonio le resulta difícil. Baran llama al señor Kudret. Pregunta, ¿vino el hombre? Dice que está en camino. Baran, que todo vaya bien. Dice que encontrará a la persona que ayudó a Zebair y lo castigará. Kudret dice que ya no lo perdonará porque ha sido muy paciente. Mientras habla solo, Hassan busca una llave de repuesto en la cocina. Baran tomó medidas para hacer una cometa. Luego entra. Revisan a Miran. Dice que está durmiendo profundamente. Baran pregunta, ¿cómo va el trabajo? Mientras tanto, el plan de cometa será una sorpresa. Rose se sienta en la sala y piensa en lo que pasó. Mientras tanto, entra Frat. Él dice que estoy bien, no te preocupes. Gul dice que gracias a Dios estamos bien. Frat dice que pensé mucho y tomé una decisión. Rose pregunta, ¿está relacionado con el tratamiento? Frat dice que no. Luego dice que todo está bien, no te preocupes. Gul dice que todo estará bien cuando estemos juntos. Entra Baran. Dylan dice, creo que ya terminaste afuera. Baran dice que se acabó. Hablan del proyecto. Obtiene ideas de Baran. Entonces el pequeño Carabey se despierta. Jasmine se enoja con su padre. Jasmine, ¿no dije que decidimos casarnos? Jasmine intenta convencer a su padre. Le dijo a su padre, obviamente aún no me has criado. Ni siquiera me escuchas. Su padre dice porque te amo. Jasmine dice que si me amaras, habrías valorado mis sentimientos. Baran y Dylan se toman un descanso para llenar sus estómagos. Hassan logró entrar en la habitación. Cuando no puede encontrar el teléfono, se da cuenta de que Kudret lo tomó. Dice que sé cómo quitarte ese teléfono. Jasmine intenta hablar con su madre. Ve que es muy difícil convencer a su padre. Baran dice, ¿tienes mucho trabajo? Dylan apaga la computadora.
Luego dice: si tu trabajo es muy urgente, vámonos inmediatamente. Dylan está enojado. Salen con Baran. Baran pregunta: ¿por qué estás enojado? Dylan ve la cola de la cometa. Entonces comprende por qué Baran pregunta: ¿terminaste? Ella entra y besa a Baran. Dice que me queda media hora de trabajo. Salen y vuelan cometas juntos. El bebé también disfruta mucho con ellos. Evie llama a Zebrille. ¿Qué dice mi tío Kenan? Zebdet dice que tenemos que cambiar de opinión. Él dice: solo habla. Baran y Dylan regresan a la mansión. Dylan desearía que nosotros también hubiéramos cogido nuestra cometa. Baran dice que decidió quedarse en ese árbol. Baran, Frat y Kudret hablan juntos sobre la llegada de Nusret. Gul también viene a Dylan. Dylan le pregunta a Gul sobre Frat. Hablan de la prueba. Zebrille busca una manera de convencer a su tío Kenan. Zebrille habla de los méritos de Harun. El tío Kenan tiene que detenerse y pensar. Frat llega a Gul. Cuando la alegría de la casa desapareció, lo importante que era Miran, el lugar de repente se quedó en silencio. Frat, te quiero mucho, Gul. Frat dice que tú también tienes derecho a ser madre. Por eso tenemos que irnos. Rose dice: ¿no sabes cuánto te amo? Frat, quiero irme. Mi decisión es definitiva. La rosa literalmente colapsa. Baran llega a Dylan. Dice que el trabajo del proyecto está terminado. No calificaste nada. Solo le di 3 o 5 cosas. Mírame a los ojos, dilo de nuevo y déjame ver. Déjame mirar esos ojos y decirte lo que te di. No te sientas bajo presión. No me canso de mirarte a los ojos, ¿vale? No puedo dejar de besarte también. Hassan llega a Kudret. Le pide su teléfono. Power dice que es casi la hora, ten paciencia. ¿Qué dice Hassan? Kudret responde: para reducir la factura. Viene la señora Azade. De nuevo los hermanos se matan unos a otros. Azade dice: ¿qué hiciste otra vez, Hassan? Hassan vuelve a decir que soy culpable. Cuando se van, Azade pregunta cuál es su problema. Dice que es un rencor interminable. Hassan no puede comunicarse con su teléfono apagado. Incluso si lo abre, dice que borró los mensajes. Dice: ¿y si sube los mensajes? Fue entonces cuando me quemé. Es hora de que me vaya. Pero él dice que necesito mucho dinero. Entonces, si estás fuera de esto. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.